el Ministerio del Ambiente, el señor Gabriel Quijandría Acosta. Finalmente, en lo que respecta a esta primera unidad programada esta mañana, vamos a tener que desarrollar el tema la demarcación y los límites territoriales en el Perú. Esta exposición estará a cargo de la magíster, la geóloga María Luisa Varillas Arquínigo, directora nacional de demarcación territorial. Buenas tardes, ¿no? Mi nombre es María Luisa Varillas, como lo dijeron, pero no soy geóloga, geógrafa del territorio. Bueno, en sí saludo a todos aquí que estén presentes, tanto del sector público, inclusive seguramente el sector privado, estudiantes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, que hayan tenido el interés de este tema de la gestión integrada del territorio, ¿no? Que obviamente es gestión integrada, ¿para qué? Para algo, es para el territorio, para el ordenamiento territorial. Y bueno, obviamente la demarcación territorial y los límites político-administrativos del país, pues se ven reflejados de alguna manera ligados a este tema, ¿no? El expositor que me antecedió bien dijo el tema de los recursos, de los conflictos que se dan, ¿no? Por acceder a esos recursos. Pero ¿qué pasa? Existen límites político-administrativos, ¿no? De la administración de los gobiernos locales, gobiernos regionales, que tienen incidencia en la administración de los bienes y recursos y servicios de uso público, ¿no? Entonces, por este lado, la demarcación territorial tiene mucha importancia en el tema de la administración de estos servicios y recursos. Vamos continuando la primera, he hecho una pequeña sistematización de lo que podría exponer, los antecedentes históricos, que seguramente muchos de ustedes que ya están metidos en el tema de la demarcación territorial conocen, cuál es la situación actual de nuestro territorio nacional, los objetivos y fines y conflictos y controversias de demarcación territorial, los avances en el proceso, las lecciones aprendidas y la perspectiva territorial. Y también algunas conclusiones y aportes del punto de vista profesional que hemos venido nosotros trabajando en demarcación territorial. Bueno, empecemos por los antecedentes históricos. Nosotros a la fecha tenemos 1.838 distritos, bueno, con uno más que ha salido este año, 1.839 distritos, 195 provincias. ¿Qué pasa? Los distritos y las provincias, inclusive los departamentos, han sido creados pues desde el inicio de la República, ¿no? Bajo las figuras de las intendencias y los corregimientos. Nosotros sabemos eso. Muchos de ellos se dieron, ¿no? Sin embargo, necesitamos nosotros ahora vincular este tema de la demarcación territorial a espacios territoriales bastante articulados, que cumplan con servir a la población, con ciertos recursos económicos, ¿no? Y esto se da bajo una cartografía que tiene que existir para poder delimitar apropiadamente estos distritos, provincias e inclusive departamentos. Anteriormente, pues desde 1990, recién tuvimos una cartografía nacional que permitió, o en todo caso, a las instituciones públicas y privadas a tener acercamiento a lo real del territorio, ¿no? No obstante, era una cartografía primigenia. Sin embargo, en 1990 ya contaba el Perú, el país, con la cartografía nacional, en todo caso la cartografía digital, y coincide también con los grandes estudios que se hicieron para poder desarrollar el territorio nacional, inclusive antes, ¿no? Estudios grandes que se hicieron para saber qué recursos tenía el país. Hasta el 2000 tuvimos recién la cartografía a la escala 1 en 100.000, totalmente cartografiada por el Instituto Geográfico Nacional, quien es la entidad rectora de la cartografía. Entonces, del 2000 a la fecha, es otra de la historia de la demarcación territorial, ¿no? que se ha venido dando a lo largo del tiempo. ¿Podemos pasar? Sí, la siguiente. Tenemos una evolución de las creaciones político-administrativas hasta el 2012, ¿no? Distritos que se han ido creando, como ustedes pueden ver en las vistas. Al inicio, 459 distritos que se dieron producto de las intendencias, corregimientos, ¿no? Son acerca de, como lo dije, 459. Y están en ese listado que tenemos todos de Justino Tarazona, del Instituto de Censos del año 69. Posterior a ello, se han venido dando estas creaciones de distritos, igualmente de provincias, pero ya en el 2001, ¿no? Con la ley 27795,
hicimos no un pare a la creación de distritos ni de provincias, sino a tratar de arreglar el territorio nacional, a tratar de arreglar estos espacios político-administrativos, ¿no? Claro, hubieron, sí, 14 creaciones de distritos que se hicieron, que fueron distritos que necesitaban la presencia del Estado, que estaban articulados, que fueron parte de un estudio técnico, ¿no? Se creó también una provincia. Tenemos, asimismo, leyes de creación con respecto a la definición, ¿no?, de los límites de las circunscripciones político-administrativas. Podemos ver ese avance. ¿Cuál fue la situación hasta julio del 2002? Teníamos 60 distritos delimitados, correspondiente al 3,28% de distritos, hasta julio del 2002, antes de la dación de la ley 27795, que regula todo el procedimiento a la fecha. Luego del 2002, ¿no?, de agosto del 2002 a agosto del 2011, tenemos delimitados 119 distritos. Hemos tenido un avance, quizás no lo que hubiéramos querido y deseado, pero es un avance técnico, social, inclusive político, y eso hemos tenido que reconocer, ¿no? Entonces es un avance que ha habido como una serie de tropiezos. Tenemos, antes de julio del 2002, teníamos 8 provincias delimitadas, correspondiente al 4,12%, y posterior a ello, ya con la ley, hemos contado luego con el incremento de 4 provincias más, ¿no? En 9 años se avanzó con el saneamiento de 59 distritos y 5 provincias, se ha creado una provincia y 9 distritos. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué este lento avance? Nuestra ley contempla que es un proceso técnico geográfico, y obviamente sí lo es, pero también es un proceso social. Y al ser social y también político, si el proceso demora mucho, pues no podemos llegar a sanear los límites de las circunscripciones político-administrativas como deseamos. Entonces tenemos que ir trabajando por ese lado. La cronología de las creaciones distritales, cada 25 años las tenemos ahí reflejadas. Sin embargo, queremos decir que la mayor cantidad de distritos que se concentra en estas zonas pobres es por la falta y presencia del Estado, ¿no? A mí me ha tocado particularmente asistir a trabajos de campo, yo soy técnico, he trabajado en campo por años, tengo 14 años en demarcación territorial, y cuando he ido a una localidad alejada de la serranía, donde supuestamente debería estar el alcalde, pues en el 70% nunca los he encontrado. ¿Y por qué? Porque despachan de las provincias, despachan de la capital del departamento, y eso es muy lamentable. ¿Quién fiscaliza eso, no? O sea, puede haber eso. Inclusive no se trata, en este caso, no solamente de distritos pobres, hay distritos ricos que también pasa eso, ¿no? Entonces, no existe en la práctica una relación directa entre el número de distritos y el desarrollo. Más al contrario, la evidencia muestra que las provincias con mayor número de distritos tienen más carencias. Estamos hablando de algunos distritos que están hacinados, ¿no?, en algunas provincias de la sierra, particularmente. Estos distritos con poca población no pueden ejecutar grandes proyectos que le permitan generar desarrollo, pues la viabilidad de estos proyectos depende de la cantidad de población beneficiada, y así está establecido en el MEF, y eso es real, ¿no? Entonces, tenemos el mapa, podemos seguir pasando el mapa de la situación actual. Hemos venido trabajando en todos estos años en el tema de la demarcación territorial, y a la fecha, pues como les menciono, 1.839 distritos y 195 provincias. Lo que está en azul es lo que está delimitado, lo que está demarcado por ley, no hay problema ni duda. Lo que está en verde es lo que son límites imprecisos todavía. Algo de sus límites se puede trazar, pero no todos, puede haber ciertos conflictos. Y lo que está en rojo es lo que no está delimitado por ley, ¿no? Entonces, esto corresponde el 4,5% a la línea perimétrica de todos aquellos distritos y provincias que se pueden delimitar. El resto, el 85,5%, falta trabajar, falta sanear esos límites, ¿no? Bueno, pasando ahora al análisis de la cantidad poblacional y el tamaño de las circunscripciones político-administrativas, tenemos en este cuadro, ¿no?, 455 distritos a nivel nacional que representan al 25%,
tienen una población por debajo del 50% del mínimo establecido en la normatividad para crear distritos en sierra, ¿no? Entonces, el requisito es 3.800, la mitad 1.900. De ellos, 256 distritos tienen un área menor a 150 kilómetros cuadrados, ¿no? Se detalla esto por departamento. El distrito más pequeño tiene 110 habitantes y, bueno, coincidentemente es el distrito de Cochas de la provincia de Yauyos, que lo teníamos en otra tabla, pero no lo veo acá. Tenemos ahí que se dan esto, por ejemplo, ahí tenemos en ese cuadro se ve los distritos de Ancash. Ahí existe 48 distritos que están con estos índices, con estos indicadores, 150 kilómetros cuadrados por debajo y poblaciones menor a 1.900 habitantes. Igualmente hay en Lima de la Sierra de Lima, ¿no?, que se da bastante, en Amazonas, en Ayacucho, ¿no?, Huancavelica. El mapa de análisis de la población por superficie. Visualmente pueden ver que los puntos que están en verde, ¿no?, corresponden justamente a la población menor a 1.900 habitantes y con una superficie menor a 150 kilómetros cuadrados. Esto prácticamente está en toda la franja de la cordillera, son distritos de sierra principalmente, y lo que vemos en color anaranjado, ¿sí?, en color anaranjado se puede visualizar, también no cumple con el requisito de población del menos del 50% para, bueno, en este caso para sierra, pero podemos ver que también se localizan en áreas de selva, ¿no?, en selva baja, que obviamente por su extensión, ¿no?, y por la dispersión con que la población habita, son otro tipo de costumbres, otro tipo de actividades que nosotros tenemos que reconocer en este tema de la inclusión social y por lo tanto tiene que tener otro tratamiento, ¿no?, en zona de selva baja. Los objetivos y fines de la demarcación y organización territorial obviamente quiere contribuir a esta gestión integrada del territorio, quiere contribuir al ordenamiento territorial, para lo cual requiere organizar el territorio sobre la base de las unidades político-administrativas. ¿Por qué? Porque justamente son las autoridades locales, del nivel local, regional, ¿no?, o departamental, quienes toman decisiones dentro de su territorio, ¿no? Y estos territorios tienen que consolidarse idóneos en tamaño poblacional, en espacios geográficos articulados, debidamente delimitados, para el soporte y desarrollo de las actividades económicas de las poblaciones, en el cual se garanticen la atención oportuna y de fácil acceso a los servicios públicos, ¿no? Luego, la óptima administración de los bienes y recursos por parte de las autoridades locales, la redistribución equitativa del fondo común y otras asignaciones a la población, la presencia del Estado y sobre todo la paz social, que tanta necesidad nos hace falta. La necesidad de la creación de distritos que deberían darse solo bajo un fundamento técnico. Es necesario contar con esta opinión del MEF. He puesto estas partes que corresponden a una opinión que nosotros hemos pedido de Economía y Finanzas, ¿no? En Sudamérica, dicen Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Chile y Ecuador, por cada 47.000 habitantes se tiene un gobierno local, ¿no? Mientras que en el Perú esta cifra es de 16.000 habitantes, que nos ubica por debajo de los promedios registrados en la región, con una administración gubernamental compleja y sumamente fragmentada. En todo caso, ¿qué es lo que deberíamos ver para el tema de la creación de distritos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Por qué se da? ¿No? Genera la atomización, ¿no?, de los recursos públicos que el gobierno central distribuye a los gobiernos locales, gobiernos regionales y otras entidades beneficiarias, impidiendo la realización de proyectos de inversión pública de impacto provincial y regional, en este caso departamental. Implica un costo para el Estado debido a que ocasiona el aumento del gasto destinado al funcionamiento de estas nuevas entidades públicas, ¿no?, y a la vez a la construcción de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de esto. Genera un impacto y costos en el presupuesto y recursos del distrito de origen, ¿no? Entonces, justamente si se va a desagregar una nueva creación, si no tiene un criterio técnico, el distrito origen del cual se desagrega va a quedar relegado y con menos recursos, ¿no? Entonces, tenemos que medir bien eso. Impulsar, por otro lado, ¿qué tenemos?
tenemos una ley, la ley de promoción de fusiones de distritos, que a la fecha no se ha llegado a concretizar ninguna fusión de distritos. Sin embargo, hay mancomunidades que vienen trabajando bajo ese mecanismo de la ley de mancomunidad. Pero ¿por qué decimos fusión de distritos? Asusta el tema de fusión de distritos, pero no es tanto por qué asustarse, ¿no? Sino que quienes van a salir beneficiados justamente van a ser las poblaciones, porque al fusionar distritos chiquitos con poca población, que solamente el fondo común les alcanza para pagar autoridades, el gasto administrativo, ese dinero iría directo a la población beneficiada, que son escasas en esa zona, ¿no? Entonces existe una ley que a lo mejor nos falta todavía trabajarla mucho mejor con el MEF, porque hay en la parte normativa se establece que a partir del 10º, 15º o después de 15 años no se le da más, o sea, no hay un incentivo mayor, y entonces se necesita revisar ese reglamento de esa ley a fin de que los distritos, en todo caso que las poblaciones se sientan convencidas y que es necesario y el beneficio va a ir para ellos, la redistribución va a ir hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta ley de fusiones? Tamaño de las instituciones adecuadas para la gestión pública, ¿no? Elevar la calidad de los servicios públicos, hacer posible la gestión de la competitividad territorial, ¿no? Buscando proyectos conjuntos, coadyuvar a las estrategias de lucha contra la pobreza. Hay un informe que hemos tomado nosotros de PRODES 2007 que dice que la mayor parte de las solicitudes de creación de distritos tienen su origen en la desatención de su localidad por parte de la capital distrital y no en la necesidad real de las atenciones por parte del Estado. Y esto es real, ¿no? Entonces yo se los digo porque he ido a campo, conozco la situación y en algunos lados se da ese tipo. No está la autoridad local. ¿Quién los atiende? ¿Quién vela por ellos? Entonces, esas cosas tenemos que ir regulándolas, ver cómo se fiscaliza, así como se fiscaliza el tema en todo caso, de la inversión de los distritos en ámbitos que no les corresponden. También deberíamos fiscalizar o ver la manera como fiscalizar que esos recursos que llegan al distrito sean redistribuidos en toda la población, ¿no? Que les llegue algo a esta población. Conflictos, vamos a tratar el tema de los conflictos y controversias por demarcación territorial. Este tema tiene mucho que ver con el recurso. ¿Qué hay del recurso? Por años hemos vivido en el país sin límites, desde 1821, ¿no? Los distritos no tenían límites hasta 1970 y tantos, ¿no? Pero estaban ahí, había una autoridad, no era necesario saber hasta dónde era el límite. Sin embargo, ya desde antes de las décadas inicios de la década del 90, pues los grandes estudios, ¿no? Las imágenes de satélite, los sistemas de información geográfica nos dice que nuestro país es rico, tiene recursos aquí, allá, minería, agua, forestería, una serie de recursos, y en todo caso ahí es donde viene el tema de qué me toca administrar a mí como autoridad para mi distrito, para mi provincia. Nacen los conflictos, ¿no? Y es así que tenemos una serie de conflictos y controversias por demarcación territorial. Controversias porque todavía pueden llegar a algo, ¿no? Las autoridades, la población están con aras de caminar y llegar a un límite, pero ya cuando se convierten en conflictos, que pueden derivar en conflictos ya sociales fuertes, ahí está lo peligroso. Entonces, nosotros tenemos que atender estos temas a fin de que no se llegue a vulnerar este tema social, ¿no? No utilizar a las poblaciones que están en este problema por indefinición de límites, ¿no? El mapa muestra a nivel nacional cuáles son los conflictos que tenemos, ¿no? Y cuáles son las controversias a nivel departamental, ¿no? Provincial y distrital. Actualmente en la DNET se registra 146 controversias latentes en materia de demarcación territorial de límites políticos administrativos, pero siempre ligado al tema de recursos, ¿no? Administración de bienes y recursos del Estado, de los cuales 22 de carácter interdepartamental están en tratamiento con participación intersectorial. Nosotros ya no estamos trabajando alejado de los sectores, sino necesitamos la opinión acertada de los diferentes sectores que están involucrados en el tema a fin de dar una solución participativa con conocimiento de los sectores y con la población involucrada. Entonces, estamos trabajando en este tema, y esos datos están actualizados a la fecha. Los conflictos que conocemos y que a diario vemos en los periódicos, en las revistas, son estos, ¿no? En Puno Moquegua, por el tema del agua, el tema minero, ¿no?
que tenemos que ir solucionando. Estamos en mesas de trabajo con los señores del gobierno regional, tanto de Puno, Moquegua, el IGN está involucrado aquí, como son los autores de la cartografía, son los que actualizan este tema cartográfico. Estamos en pleno trabajo. Amazonas San Martín es otro caso, ¿no? Sus leyes no definen límites. El tema acá en disputa es el recurso forestal. Entonces necesitamos ir trabajando. Hay poblaciones ya asentadas, colonos en la zona. Entonces, todo este tema de regulación de parte del Estado, y que el anterior expositor lo hizo muy bien, tenemos que ir articulando para tener territorios adecuados, administrados equitativamente y que permita justamente el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, cómo ir poblando, o sea, cómo decirle a las poblaciones, ¿sabes qué? En cabecera de cuencas pues no te asientes. Pues si eres colono puedes asentarte en otro lado, ¿no? Pero si ya le construyen vías, si ya les construyen infraestructura, ¿cómo podemos hacer para poder sacar todo eso? Es imposible. Son poblaciones, ya están ahí, el Estado tiene que atenderlos. Tenemos que dar una salida a este tema de los límites entre Amazonas y San Martín. Hay concesiones forestales, hay una serie de superposiciones sobre este territorio que tenemos que ir solucionando bajo la lupa de la demarcación territorial. Lima-Ica es otro caso, ¿no? En el 2004 se elaboró un proyecto de ley, inclusive vino al Congreso de la República, pero quedó ahí. Sin embargo, salió otra normativa a fin de que ese proyecto grande, que era de la planta de licuefacción, no pare, ¿no? Tenía que salir un decreto supremo, una normativa que permita la viabilidad de ese proyecto. No podemos parar al país con proyectos de inversión por estos problemas de límites. Tenemos que ver la manera cómo seguir saliendo adelante con infraestructura, con servicios, con una serie de criterios para que los proyectos no paren a nivel nacional. Tenemos en el caso urbano también muchos problemas, ¿no? Uno de los casos que podemos mencionar es este tema de San Isidro Magdalena, por el tema de los impuestos, ¿no? Y bueno, acá las poblaciones son muy beneficiadas. Ninguno paga a veces los tributos al municipio que le corresponde, y por otro lado hay duplicidad de esfuerzos de parte de los gobiernos locales. Tienen todos los servicios a su disponibilidad. O sea, acá el municipio se pelea por prestarle los servicios hasta que se define el límite, ¿no? Entonces, en tanto, en otras partes de nuestro país, despoblados no tienen la atención ni la presencia del Estado. Entonces, hay toda esa trama que se ve a nivel nacional. El punto 5, avances en el proceso de demarcación. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, desde la dación de la ley 27695 en el año 2001, ¿no? Se ha venido avanzando, y su reglamento posteriormente, se ha venido avanzando con estudios técnicos de diagnóstico y zonificación con fines de demarcación territorial. A la fecha son estos los estudios que tenemos, ¿no? Son 80 y tantos, 81 EDZs, le decimos nosotros, que nos permiten a nosotros, a nivel de la provincia, saber cuál es la estructura ideal, cuál es la funcionalidad apropiada de esa provincia y cuántos distritos realmente debería tener para tener funcionalidad y atender a toda la población y pueda administrar los bienes, los servicios, los recursos del Estado. Entonces, estos son los estudios que nos va a dar paso a los expedientes de demarcación territorial, ¿no? Este año han sido aprobados 4 con resolución jefatural, seguimos avanzando en eso. Posterior a esos estudios de diagnóstico y zonificación, tenemos la elaboración de los expedientes técnicos de demarcación territorial. Esa es la parte que elabora el gobierno regional. Ambas son partes que elabora el gobierno regional. Nosotros somos el ente supervisor y coordinamos con ellos los trabajos. Se elaboran los expedientes de saneamiento de límites de la provincia y sus distritos. Así hemos venido llevando a cabo todo este tiempo. Este año tenemos, de acuerdo al Plan Nacional 2012, trabajos por culminar el presente semestre, ¿no? Lima Metropolitana, en Tumbes, San Martín, Puno, ¿no? Ica, así Cusco, Apurímac, Ancash, Amazonas. Estamos culminando. En el caso de Lima Metropolitana hay una particularidad. Lima Metropolitana es bastante compleja y nosotros tenemos que darle otro tratamiento. No es a nivel provincial, es límites de colindancia. Entonces estamos trabajando con la Municipalidad de Lima Metropolitana a través del IMP el saneamiento de límites a nivel de la provincia de Lima Metropolitana. Tenemos una consulta vecinal que se va a dar este año a fines de octubre, la primera consulta a nivel nacional para áreas urbanas a fin de definir el límite de San Juan y Villa. Bueno, ahorita no tengo el nombre de los distritos, pero ya están. Los organismos electorales están trabajando en el tema. Estamos sacando un decreto supremo que tiene que salir a fines de este año, a fin de que se dé la viabilidad a todo este proceso de consulta vecinal en un ámbito que nos permitirá delimitar un tramo de los límites de esos distritos que les faltan.
Actualmente tenemos el avance del saneamiento de límites territoriales de provincia de colindancia departamental. Estamos avanzando en eso, ¿no? El presente año se ha ingresado proyectos al Congreso de la República, mejor dicho, se ha reingresado, porque estos fueron archivados en gestión pasada, pero este año nuevamente nosotros le hemos dado el impulso porque es necesario tratar ese tema, ¿no? Con fecha, tenemos en febrero de 2012, el Ejecutivo ingresó estos proyectos. Ahorita están en debate en las diferentes comisiones, pero con estos proyectos de ley sanearíamos aproximadamente el 9% del saneamiento de límites territoriales a nivel nacional. Iríamos avanzando, sobre todo de colindancia departamental. Sería fabuloso ir trabajando esto porque grandes proyectos de desarrollo a nivel de departamentos, gobiernos regionales, mancomunidades, va a permitir fortalecerlos, ¿no? Si salen estas leyes. Seguimos. Los proyectos de ley reingresados al Congreso